Hola doctores, nos encontramos iniciando este nuevo módulo, un módulo muy interesante. Vamos a ir viendo que cada vez podemos ir aplicando más de las cosas que aprendemos en teoría directamente con nuestros pacientes. El módulo de esta ocasión es el módulo 7, métodos diagnósticos de flebología. Es un módulo muy completo y muy interesante. Vamos a empezar con el subtema 7.1, vamos a hablar acerca de la historia clínica. La historia clínica es un documento de observancia obligatoria para todo el personal del área de la salud y para todos los establecimientos prestadores de servicios de salud, incluyendo nuestros consultorios particulares. Aquí viene, por ejemplo, la norma oficial donde podemos encontrar esta parte del expediente clínico y cuándo fue publicada. El objetivo de esta clase, de este subtema del módulo es, primero, que podamos reconocer la importancia de la historia clínica como un documento legal y obligatorio. Esto va a repercutir directamente en la calidad de las historias clínicas que hagamos. Entonces, por una parte está la parte legal y por la otra está el papel fundamental que juega dentro del diagnóstico de nuestros pacientes. El interrogatorio, los antecedentes donde podemos ver los antecedentes del paciente, nos va a permitir hacer un diagnóstico adecuado y por lo tanto un tratamiento adecuado también. Esta es una vista general de lo que vamos a ver en este módulo. Podríamos dividirlo en dos partes, esta parte de la metodología diagnóstica. La parte clínica, por un lado, donde vamos a hablar acerca de la historia clínica, de la exploración física y las maniobras básicas que se pueden realizar en esta historia clínica flebológica. Vamos a hablar también de la exploración armada en flebología, utilizando transiluminación, realidad aumentada, usando herramientas como el ultrasonido Doppler lineal. Vamos a hablar un poco del índice tobillo-brazo, que es una de las aplicaciones que tenemos para el Doppler lineal en nuestra consulta. Y por otro lado vamos a hablar un poco de imagenología. Vamos a hablar acerca de la flebografía ascendente y en qué situaciones podemos usar el flebotac y la fleboresonancia magnética. Y finalmente vamos a hablar de la parte más importante, el ultrasonido. Y vamos a dedicar un subtema específico a hablar del consenso para realizar o valorar este ultrasonido. Entonces vamos a ver que es un módulo muy completo con mucha información. Bueno, como comentábamos hace un momento, la historia clínica es un documento obligatorio. Esto quiere decir que sin importar en qué situación estemos, cada paciente que veamos de primera vez debe iniciársele una historia clínica. Y una parte importante es que debemos conservar estos documentos por un periodo mínimo de 5 años, contados a partir del último acto médico. Otra parte importante, nosotros, por ejemplo, ustedes que van a estar realizando algunos proyectos de investigación o nosotros que utilizamos algunas imágenes de nuestros pacientes para nuestras presentaciones, pues es importante saber que cuando se trate de la publicación o divulgación de los datos personales de los pacientes o de sus fotografías, siempre requerimos tener una autorización escrita de parte del paciente. Y también es importante que podamos adoptar las medidas necesarias para que el paciente no pueda ser identificado en estas fotografías. La parte fotográfica es muy importante. Nos ayuda a ver la evolución del paciente, nos ayuda a que el paciente también pueda ver su propia evolución, el progreso de su tratamiento, pero es muy importante que siempre lo hagamos explicándole al paciente el uso que se le va a dar y con su autorización por escrito. Muy bien, este es un esquema general de la historia clínica. Vamos a ver que tiene algunas partes importantes que no debemos olvidar. Vamos a repasarlas. El número único de identificación de su paciente, la ficha de identificación de su paciente con los datos más importantes, sus antecedentes heredofamiliares, sus antecedentes personales no patológicos, luego los patológicos, el padecimiento actual por el cual ellos acuden a consulta. Después debemos dejar un espacio para el interrogatorio por aparatos y sistemas, la exploración física. Después, también si el paciente tiene estudios de laboratorio o de gabinete, hay que poner los resultados previos y si nosotros le solicitamos nuevos, también hay que poder adjuntarlos. Posteriormente viene la parte de la terapéutica que el paciente ha usado previamente. Si ha tomado algún tratamiento, algún medicamento, por cuánto tiempo y en qué dosis lo tomó. Y finalmente nuestro diagnóstico o los diagnósticos que el paciente tiene previamente
y debe siempre terminar con el nombre completo, la cédula profesional y la firma del médico que realiza la historia clínica. Muy bien, esta diapositiva es muy interesante porque nos da algunas premisas en el diagnóstico. Primero, que la base del diagnóstico es la sospecha clínica. Nosotros debemos tener un conocimiento suficiente como para poder establecer una sospecha y hacer intencionada nuestra historia clínica, buscando ciertos datos específicos en cuanto a la flebología, en este caso. De ahí viene la realización de estudios. Nosotros no podemos pedirle al paciente todos los estudios que se nos ocurran en ese momento, sino que siempre deben ser bajo una sospecha clínica, con la finalidad de confirmar, descartar o complementar el diagnóstico del paciente. Y el objetivo de que nosotros podamos hacer una buena clínica es que tengamos una mayor certeza diagnóstica y asimismo podemos ofrecerle al paciente un tratamiento ideal, personalizado, de acuerdo a sus necesidades y que pueda ser exitoso para el paciente. Vamos a pasar con las conclusiones de la historia clínica. Algo que debemos tener en mente, yo sé que lo he repetido varias veces en esta presentación, pero es un dato importante. La historia clínica es un documento médico legal. Siempre que hagamos una historia clínica tenemos que tener esto en mente, porque es algo en lo que debemos poner un esmero importante porque tiene un valor legal. Bueno, la historia clínica es la narración escrita de los datos relativos al paciente. Todos los datos que podamos obtener del paciente nos van a servir para poder hacer un diagnóstico correcto, entonces es importante hacerla con tiempo y de buena calidad. La parte del diagnóstico siempre he pensado que es como un arte y dentro de ese arte está la historia clínica. Es el arte de ver, entender y poder describir lo que el paciente nos está expresando acerca de su patología. Vamos a continuar ahora con el siguiente subtema, que es la exploración física.